Hay historias que han sido contadas desde tiempos inmemoriales, relatos que hablan de bestias tan descomunales, tan imposibles de imaginar, que parecen salidas de las más oscuras pesadillas. Algunas existieron realmente y dejaron huellas fósiles como prueba de su reinado sobre la Tierra. Otras habitan en los márgenes de la leyenda, en antiguos textos sagrados, en los relatos de marineros y en los susurros de culturas que juraron haber visto a estas bestias colosales. Lo más inquietante es que, aunque la ciencia ha intentado explicarlas, muchas de estas criaturas todavía guardan secretos. Y hay quienes aseguran que algunas de ellas jamás desaparecieron. Hoy viajaremos a través de la historia, la mitología y los abismos más oscuros del mundo para descubrir las criaturas más colosales, temidas y misteriosas que la humanidad haya conocido. Así que prepárate, porque después de escuchar estas historias te darás cuenta de que, en este mundo, el verdadero monstruo quizás no se haya ido nunca. Número 1. Leviatán, el guardián de los mares primordiales. En los antiguos textos bíblicos y en la mitología hebrea, existe el relato de una criatura marina tan gigantesca que ni los hombres ni los dioses podían someterla. Su nombre era Leviatán. El Leviatán aparece descrito en el libro de Job, donde se le menciona como una bestia invencible, cubierta de escamas impenetrables, con un rugido capaz de estremecer la tierra y un aliento que escupía fuego y humo. Para los antiguos, esta criatura no solo era un animal, sino la personificación del caos y la destrucción. Era el monstruo que habitaba en las profundidades del océano, esperando el fin de los tiempos para emerger y devorar el mundo. Con el paso de los siglos, distintas culturas comenzaron a describir a criaturas similares: dragones marinos, serpientes colosales y monstruos oceánicos que desafiaban la imaginación. Algunos investigadores creen que el mito del Leviatán podría haberse inspirado en encuentros con animales reales, como ballenas gigantes o calamares de tamaño descomunal, que en la antigüedad resultaban inexplicables para los marineros. Pero también existe otra teoría mucho más inquietante: que el Leviatán sí existió, y que su desaparición no es más que una ilusión. Hay zonas del océano tan profundas que nunca han sido exploradas por el hombre. ¿Qué secretos podrían estar ocultos en esas regiones donde ni la luz del sol puede llegar? En los últimos años, se han registrado extraños sonidos subacuáticos captados por micrófonos de investigación. Sonidos tan potentes que no se asemejan a ninguna especie conocida. Los científicos los llaman fenómenos inexplicables. Otros prefieren llamarlos una advertencia. ¿Y si el Leviatán solo está dormido, esperando a que el mundo vuelva a temerlo? Número 2. Megalodón, el tiburón que dominó los océanos hace millones de años. Los océanos eran gobernados por un depredador tan temible que incluso las ballenas huían de su presencia. El megalodón, el tiburón más grande que haya existido, con una longitud estimada de hasta 20 metros. Sus mandíbulas eran capaces de ejercer una presión de más de 18 toneladas, suficiente para partir en dos a una orca de un solo mordisco. Era, sin lugar a dudas, el rey absoluto de los mares. Los fósiles encontrados nos cuentan su historia: dientes del tamaño de una mano humana, vértebras que revelan su enorme tamaño y marcas en huesos de ballenas que muestran la violencia de sus ataques. Este coloso habitó los mares hace unos 23 millones de años, pero según la ciencia se extinguió hace aproximadamente 2.6 millones de años. Sin embargo, existen teorías que cuestionan esta extinción. El océano es vasto, y más del 80% de sus profundidades sigue sin explorarse. Hay pescadores, buzos y marineros que aseguran haber visto sombras gigantescas moviéndose bajo sus barcos. En 2013, un grupo de investigadores en Sudáfrica registró el rastro de un animal desconocido que devoró a un gran tiburón blanco de 3 metros, dejando a los científicos sin explicación alguna. ¿Podría el megalodón seguir vivo, escondido en las fosas abisales donde la humanidad jamás ha puesto un pie? De ser así, sería el depredador supremo, el verdadero monstruo que recuerda al mundo que los océanos nunca estarán completamente bajo nuestro control. Número 3. Kraken, el terror de los marineros nórdicos. Imagina navegar en un frágil barco de madera, en medio de la niebla, cuando de pronto el mar comienza a agitarse violentamente. Burbujas gigantes emergen a tu alrededor, y antes de que puedas reaccionar, enormes tentáculos se elevan desde las profundidades, rodeando tu embarcación. Esto es lo que describieron con pavor los marineros nórdicos al hablar del Kraken, el monstruo marino más famoso de la mitología. Los antiguos relatos cuentan que el Kraken era tan enorme que podía confundirse con una isla. Sus tentáculos podían arrastrar barcos enteros hacia el fondo del océano, y se decía que cuando emergía, generaba remolinos capaces de hundir a cualquier navío. Durante siglos, estas historias fueron vistas como supersticiones marineras, pero con el tiempo, se descubrieron calamares gigantes que podían alcanzar hasta 13 metros de longitud. Y de pronto, el mito del Kraken dejó de parecer tan imposible. Aún así,
existen reportes mucho más inquietantes. Relatos de capitanes que afirmaron haber visto criaturas mucho más grandes que cualquier calamar conocido, con tentáculos tan anchos como mástiles y ojos del tamaño de escotillas. Incluso hoy, pescadores en zonas remotas reportan ataques inexplicables a sus embarcaciones. El océano guarda secretos insondables, y quizá el Kraken sea una advertencia ancestral de que hay lugares donde el hombre nunca debería aventurarse. Número 4. Titanoboa, la serpiente más grande que ha existido. Hace 60 millones de años, en lo que hoy conocemos como Sudamérica, existió una criatura que haría temblar a cualquiera, la Titanoboa, la serpiente más grande de la historia. Este coloso podía alcanzar 15 metros de longitud y pesar más de 1 tonelada. Era tan gruesa como un hombre adulto de pie y lo suficientemente fuerte como para aplastar a un cocodrilo prehistórico con la presión de su cuerpo. Los restos fósiles de la Titanoboa fueron descubiertos en Colombia, en una mina de carbón de Cerrejón, y revolucionaron la forma en que entendemos a estos reptiles. Durante su reinado, este depredador se deslizaba silenciosamente por pantanos y ríos, acechando a presas enormes como tortugas gigantes y mamíferos primitivos. Hoy las serpientes más grandes que existen, como la anaconda verde, parecen diminutas en comparación. Pero, aunque la Titanoboa se extinguió, su descubrimiento plantea una inquietante pregunta: si una criatura tan inmensa existió una vez, ¿quién puede asegurar que en algún rincón remoto de la selva amazónica no se escondan descendientes que aún no hemos descubierto? Los relatos de indígenas sobre serpientes colosales que devoran ganado entero cobran un nuevo significado cuando recordamos que la Titanoboa no es una leyenda, sino que fue real. Número 5. Deinosuchus, el cocodrilo que cazaba dinosaurios. Cuando pensamos en depredadores prehistóricos, los dinosaurios suelen ocupar el primer lugar en nuestra mente. Pero hubo otra criatura, mucho más silenciosa, que acechaba desde el agua: el Deinosuchus, el cocodrilo más temible de la prehistoria. Este reptil podía medir 12 metros de longitud y pesar hasta 8 toneladas. Era prácticamente un tanque viviente, con una mordida más poderosa que la del temido Tyrannosaurus Rex. El Deinosuchus se escondía en ríos y pantanos, esperando el momento perfecto para atacar. Cuando un dinosaurio se acercaba a beber agua, la bestia emergía con brutal rapidez, arrastrando a su presa hacia la muerte. Restos fósiles encontrados muestran marcas de dientes en huesos de dinosaurios, prueba irrefutable de su ferocidad. Los cocodrilos modernos son apenas una sombra de lo que fue este monstruo, pero lo más inquietante es que sus descendientes aún existen. En ciertas regiones como el Nilo o el Amazonas, hay reportes de cocodrilos mucho más grandes de lo normal, lo que hace que algunos se pregunten si la sangre de aquellos titanes sigue viva esperando el momento de reclamar su reinado. Número 6. El monstruo del lago Ness, el enigma que se niega a morir. En las frías y misteriosas aguas de Escocia se encuentra el lago Ness, hogar de una de las leyendas más persistentes de la humanidad. Nessie, el supuesto monstruo que habita en sus profundidades. El primer avistamiento documentado data del año 564, cuando se escribió sobre una criatura acuática que atacó a un hombre en la orilla. Desde entonces, miles de personas han afirmado haber visto a esta bestia. La descripción es casi siempre la misma: un animal con cuello largo, jorobas sobresalientes y un tamaño colosal. Muchos lo comparan con un plesiosaurio, un reptil marino que se creía extinto desde hace millones de años. A lo largo de las décadas, se han realizado expediciones científicas con radares y cámaras submarinas. Algunas imágenes y grabaciones han mostrado formas inexplicables bajo el agua, mientras que otras han sido desacreditadas como fraudes. Sin embargo, el misterio sigue vivo porque el lago Ness es tan profundo que podría ocultar criaturas que jamás han salido a la superficie. Quizás Nessie sea solo una leyenda, o tal vez sea la última representante de un linaje que la humanidad creía extinguido. Número 7. Dragones, el mito universal. Por último, llegamos a la criatura más universal y enigmática de todas, el dragón. Aparece en mitologías de todo el mundo, en Europa, Asia, América y África. Sorprendentemente, estas culturas no tenían contacto entre sí, y sin embargo, todas describieron a un ser similar, un reptil colosal, muchas veces alado, que escupe fuego y guarda tesoros o secretos. En la Edad Media, los dragones eran vistos como símbolos del mal y la destrucción, mientras que en la cultura china representaban sabiduría, fuerza y buena fortuna. Pero ¿de dónde surgió este mito universal? Algunos investigadores creen que los dragones pudieron inspirarse en fósiles de dinosaurios encontrados por civilizaciones antiguas, que los interpretaron como restos de bestias míticas. Otros sostienen que estos relatos podrían basarse en encuentros con animales reales, como enormes cocodrilos o serpientes desconocidas para la época. Lo más inquietante es que, aunque los dragones se consideran criaturas legendarias,
Su presencia en tantas culturas distintas sugiere que podría haber un origen común, un recuerdo ancestral de algo que en el pasado realmente existió. Desde las profundidades del océano hasta las páginas de antiguos textos sagrados, estas criaturas nos recuerdan que la línea entre la realidad y la leyenda es mucho más delgada de lo que creemos. Algunas dejaron fósiles y pruebas de su existencia, otras permanecen ocultas, esperando el momento perfecto para reaparecer. El ser humano ha explorado solo una pequeña parte de este mundo, y en los lugares donde la oscuridad domina, los monstruos todavía reinan. Quizás la verdadera pregunta no sea si estas bestias existieron alguna vez, sino cuántas de ellas aún nos observan, silenciosamente, desde las sombras. Si quieres seguir explorando los misterios más impactantes que esconde la humanidad, suscríbete a Fantastirreal, donde lo imposible es solo el principio.